empezando el libro de Ruth. Hemos empezado por el capítulo 1 la semana pasada. Y la semana pasada estábamos viendo cómo Ruth y Noemí estaban viviendo una experiencia trágica, difícil, ¿no? Dura. La familia de Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus hijos Malón y Kelión, se salen de Israel, de la tierra de Belén, se iban a vivir a las tierras de Moab a causa del hambre que había, y allí viene la tragedia. Muere por un lado Elimelech, el padre, mueren después los dos hijos, Malón y Kelión. Noemí se queda sola. Sus dos nueras se habían casado porque Orfa y Ruth eran no tía y sobrina, sino cuñadas, por si alguno tiene alguna confusión. Esa familia, que se ha quedado reducida solo a las dos cuñadas y la suegra, ¿qué es lo que ocurre? Noemí decide volver a su tierra, a Belén, a Israel. En el trayecto las dos nueras parece que quieren seguirle, pero al final ella insiste en que se queden con sus familias y en sus tierras. Orfa decide quedarse, Ruth se vuelve con ella y vuelven a la tierra de Belén, a la tierra de Israel, donde estábamos viendo cómo el Señor estaba bendiciendo de una manera tremenda a Noemí por medio de Ruth. Y hoy vamos a seguir viendo esa bendición que era Ruth en la vida de Noemí, que por cierto ya nos estaba dando cuenta de cómo Dios estaba obrando en su vida. En ese momento de su vida nos está dando cuenta. Ella está centrando su corazón en lo que había perdido, pero no se estaba dando cuenta de cómo la mano misteriosa de Dios estaba también guiándola y bendiciéndola. ¿Sabéis que me gustan las preguntas? ¿Dios está obrando en tu vida ahora mismo y quizás no te estás dando cuenta? ¿Te encuentras en ese momento en el que parece que Dios no está haciendo nada? Nuestros ojos a veces se ciegan a lo que Dios está haciendo. Dios estaba obrando en la vida de Noemí, y este capítulo 2 va a insistir precisamente en esa mano, en esa cuestión, en esa verdad. Dios sigue obrando y mostrando su presencia en nuestras vidas, y sus tratos y cuidados, y su guía en medio de las diferentes situaciones de nuestra vida. Me gustaría que pudiéramos acercarnos ahora al capítulo 2, pero antes permitidme que oremos y le pidamos al Señor que Él bendiga nuestras vidas. Señor, necesitamos tu ayuda en esta mañana. Venimos aquí de nuevo sedientos, necesitados de ti, conscientes de que te necesitamos, Señor, conscientes de que nuestra vida depende de ti, depende de que tú nos ayudes en aquello que necesitamos ver, que muchas veces posiblemente no estemos viendo. Señor, te ruego para que tú nos ayudes. Tú conoces a cada vida que estamos aquí y cada situación en la que nos encontramos. Señor, queremos que tú sigas obrando en nuestros corazones, ayudándonos a ver tu mano de misericordia sobre nuestras vidas, de modo que nuestros corazones, Señor, se llenen de gratitud y de alabanza a tu nombre. Señor, usa tu palabra esta mañana y usa este torpe vocero, Señor. Pero que quiero que tú seas el que hables por mi boca y mis palabras sean fieles a lo que tú dices en tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayuda a cada uno de los que está aquí escuchando
y obra tú en nuestras vidas. Obra en cada uno de nosotros, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Empezamos en el capítulo 2 y en los primeros versículos del capítulo 2 lo que vamos a ir viendo es esa mano misteriosa de Dios de manera providencial, cuidando y guiando a una extranjera, porque Ruth era una extranjera, recordadlo, era moabita, no era del pueblo de Israel, pero hay algo que Dios ha hecho en su vida y hay algo que ella ha decidido, y es confiar en el Señor. Por eso es capaz de abandonar su tierra, sus padres, su cultura, sus dioses, para irse a la tierra del Dios vivo, el Dios de Israel. Y en estos versículos lo que vamos a ir viendo es la mano misteriosa y providencial de Dios. Dios está cuidando y guiando. Eso es lo que vamos a leer en los primeros versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Esto es como una pequeña introducción del narrador. Normalmente muchos creen que el autor de este libro de Ruth era el profeta Samuel. Y el narrador, el profeta, está como introduciendo y está dando una nota para poder ayudar a entender lo que viene a continuación, ¿vale? Y ahora va digamos, el diálogo y toda la narración de la historia de lo que está ocurriendo en la vida de Ruth. Dice el versículo 2, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Noemí está en Belén, sigue en ese estado de amargura que veíamos al final del capítulo 1. Y Ruth está a su lado y Ruth es una mujer decidida y una mujer que decide no estancarse, no meterse bajo la manta, sino que en medio de su propia necesidad decide levantarse y decir, voy a tomar la iniciativa para buscar el sustento que necesitamos para vivir. Y lo que está ocurriendo en estos primeros versículos, cuando dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y Noemí está tomando iniciativa para poder realmente buscar el sustento. Ruth está tomando iniciativa para ir a buscar el sustento. Ella es la joven, Noemí es más mayor, y Ruth decide salir a los campos. Era el tiempo de la siega. Están en el tiempo de la siega, de la cebada y del trigo. Y llega Noemí a Ruth a tomar esa iniciativa y sale a buscar su pan. Yo creo que eso es algo hermoso. A veces lo más fácil en algunas situaciones es quedarnos debajo de la manta cuando hay situaciones que quizás no entendemos, ¿no? O meternos en alguna cueva, porque hay situaciones que quizás no comprendemos y nos están doliendo. Ruth no hace eso. Ruth ha perdido a su esposo.
Ha dejado toda su tierra. Hay una situación también para ella difícil y dura, nueva, absolutamente nueva. Está en una tierra nueva, en un idioma nuevo, en una cultura nueva. No es de Israel, es una extranjera. Y ella sabe que Israel no va a recibir muy bien a los extranjeros. Pero decide confiar en el Señor. Y decide dar pasos y sigue adelante. Y toma iniciativa. Y a mí me llama la atención, y creo que es algo que me gustaría también que aprendiéramos. También nosotros tenemos que aprender a tomar iniciativa en nuestras propias vidas. Y a veces el Señor nos llama a tomar iniciativas en situaciones en las que nos podemos encontrar. A veces nuestra tentación es, si estamos pasando por una situación difícil, es quedarnos en nuestras casas. Y a veces lo que necesitamos es tomar la iniciativa de buscar al Señor junto al pueblo de Dios. Y a veces tenemos que tomar esa iniciativa. A veces es fácil, o tenemos la tentación de callarnos cuando hay otros que están a nuestro alrededor, que no conocen al Señor y que necesitan escuchar el Evangelio. Y nuestra tentación es callarnos. Cuando tenemos que tomar la iniciativa de hablarles y de abrir las puertas para que conozcan al Señor. Y tenemos que tomar iniciativas. A veces tenemos que tomar iniciativa de acercarnos a otros que están aquí, que han venido a visitarnos, y necesitamos tomar la iniciativa de acercarnos a otros, aunque no los conozcamos. En la vida hay situaciones en las que tenemos que aprender a tomar iniciativas, basadas en lo que el Señor está esperando también de nosotros y en la fe, con el fin y el propósito de ser bendición para otros, y evidentemente también ser bendecidos nosotros. Así que recuerda que la iniciativa es parte de aquello que el Señor también nos quiere ayudar a desarrollar en nuestras propias vidas. Y me gustaría animarte a que en esta mañana te preguntes, ¿hay cosas en las que yo tengo que dar pasos? ¿Hay algo que Dios está esperando y está esperándome diciendo, da el paso, adelante, avanza, hazlo, no te quedes ahí parado? ¿Hay cosas así en tu vida? Pues me gustaría animarte a que tuvieras la actitud de Noemí. Y Noemí no se quedó arrugada en la casa, sino que salió con esperanza y con la confianza. Porque cuando ella dice, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella está esperando encontrar a alguien que le permita entrar a sus campos y coger coger las espigas del trigo que se está segando, ¿no? Porque además esa era una de las leyes del Antiguo Testamento, ¿vale? En el Antiguo Testamento, en Levítico encontramos, en el capítulo 23, y luego también en Deuteronomio encontramos una de las leyes que Dios había dado al pueblo de Israel, era permitir que en los campos que se estaban segando pudieran entrar los pobres para poder recoger las espigas y de ahí ellos alimentarse y abastecerse. Y esa es la idea que ahora mismo está ocurriendo aquí. Noemí, Ruth, en este caso, mejor dicho, es la que va a salir a los campos a recoger las espigas para poder realmente cubrir sus necesidades. Y evidentemente teniendo en cuenta la ley de Israel, que debían permitir, de hecho, los campos no tenían que segarlos por completo, sino que tenían que dejar los filos de los campos con el trigo, precisamente pensando en los pobres y en los extranjeros. Israel tenía que tener eso en mente a la hora de cultivar sus campos y segarlos, porque eso es lo que Dios había dicho. Y consciente de eso, Ruth va a los campos a segar y a recoger para su sustento. Y ella está esperando que Dios le abra puerta y ponga a alguien que le muestre esa gracia, porque recordad que eran los tiempos de los jueces. E Israel estaba en tiempos complicados, donde no se estaba realmente persiguiendo la ley de Dios, sino que había quizá en este sentido mucho desorden. Pero ella está esperando en el Señor y en las promesas del Señor y encontrar a alguien que le ayude en medio de esa necesidad suya. Y todo lo que está ocurriendo, hay algo que me gustaría resaltar en el versículo 3.
Dice, fue a los campos, dice, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Ruth llega a los campos, ve gente que está segando y se pone detrás de los segadores para recoger esas espigas que ellos no habían recogido o que se les habían caído o que quizás todavía estuvieran en el campo. Y dice que, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Aquí hay una expresión que hay que resaltar. Y es precisamente lo que dice en el versículo cuando dice, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Y aconteció, está resaltando una verdad importante aquí en este texto. Ruth está llegando a un campo que no sabe que era de Booz, No penséis Ruth ya sabía quién era Booz, sabía que era familia de Elimelec y ella va directamente a... No, para nada. Ella no sabe quién es Booz, no lo conoce, y lo va a conocer y va a entender y saber quién es Booz y lo que representa Booz luego más tarde. Entonces, lo que está ocurriendo es de manera casual, dirigido por Dios. Las casualidades son guiadas por Dios, si lo quieres decir así. O no existen casualidades. La mano de Dios está detrás guiando y dirigiendo nuestras vidas y ayudándonos en medio de nuestras necesidades. Eso es lo que está ocurriendo aquí también en medio de toda esta situación. Dios está guiando de manera misteriosa, está usando la libertad. Esto es lo misterioso y lo complejo, porque está Dios usando la libertad de Ruth de tomar sus decisiones e ir hacia aquí o hacia allá, y Dios dirige esa libertad suya para que ella haga lo que Dios quiere. Estas son cosas misteriosas, demasiado profundas, que nuestras mentes no llegan a entender y no tenemos. Pero que Dios está obrando ahí y está dirigiendo a Ruth, y precisamente para que vaya al campo de Booz. Estos son los hilos invisibles de Dios en nuestras vidas. Que, por cierto, ¿en tu vida Dios está moviendo los hilos invisibles? ¿Sí o no? Sí, Dios mueve hilos en nuestras vidas. Dios mueve hilos que no vemos quizás muchas veces, pero Dios está ahí. Cuando Dios permite cosas en nuestras vidas, y algunos pueden estar preguntando, sí, pero mira lo que me está pasando y me está ocurriendo en mi vida. Bueno, es que en Ruth también no estaba precisamente contando demasiadas situaciones agradables que habían ocurrido en su vida. Pero en medio de todas esas situaciones Dios estaba obrando. Y en medio de todas esas situaciones Dios estaba teniendo propósito. Y eso es precisamente una de las grandes verdades hermosas que este texto nos está enseñando. En medio de cada una de nuestras circunstancias Dios está obrando para nuestro bien. Noemí se va a dar cuenta de eso al final del capítulo. Y sus ojos se van a abrir para ver lo que está ocurriendo, lo que Dios está haciendo. Pero aunque ella no se diera cuenta, Dios está obrando. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en estos versículos antes. Dios está obrando. Y Él está obrando en nuestras vidas y guiándonos. Él está haciendo en nuestras vidas aquello que quizás nosotros no nos damos cuenta, pero Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Y tenemos que recordar el texto de Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Porque la mano de Dios está detrás ayudándonos y quiere guiar, y quiere usar, y quiere bendecir nuestras vidas por medio de todas esas situaciones. Y Marcos
utiliza una expresión también, al final, justo el último versículo del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, usa una expresión también donde lo que resalta es precisamente la mano misteriosa de Dios obrando, esa mano invisible de Dios que está obrando en la vida de los discípulos. Y dice el versículo 20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Una de las cosas que eran conscientes los discípulos y que Marcos está ahora aquí resaltando es que Dios estaba ayudándoles. Quizás no eran muy conscientes, pero Dios estaba detrás ayudándoles, guiándoles en su ministerio, en su servicio. Eso es precisamente lo que también Proverbios 20 nos está diciendo. Proverbios capítulo 20, verso 24, dice así, dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Es Dios el que guía nuestros pasos también. Es Dios quien de manera misteriosa nos está ayudando a tomar el camino que necesitamos tomar en muchas encrucijadas para poder realmente darle gloria y servirle. Dios está detrás nuestro. Dios no nos ha dejado. Dios sigue ayudándonos y sigue mostrándonos su gracia, su bondad, en medio de nuestro caminar, en medio de nuestras situaciones complejas. Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. Dios va a cumplir su propósito y nos ayudará en medio de esa situación. Llega el versículo 4, y aquí que si hasta ahora voz simplemente ha salido mencionado, ahora aparece voz, la persona de voz. Dice, versículo 4, y he aquí que voz vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Normalmente no aparece un saludo así en muchos encuentros que se narran en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero el autor está queriendo resaltar algo. ¿Sabéis qué? La fe de este hombre. El amor por el Señor. La fidelidad que Booz tiene por el Señor. Porque, ¿qué es lo que hace? Resaltar. ¿Qué? Que Dios está en su boca. Que Dios está en su vida. Y por eso el texto dice, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Es un hombre piadoso. Es un hombre de Dios. Es una de las cosas que el texto está queriendo dejarnos, o nos está tratando de señalar. ¿Y qué hace Booz? Pues dice, se va al criado, ¿no? Al mayordomo de los segadores, y respondió y dijo, le pregunta... perdón, voy a leer 5, que es el que me he pasado hasta el 6, es el 5. Dice, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Y Booz lo que hace es, y esta joven que está aquí, ¿quién es? Porque evidentemente él conocía a sus trabajadores, sabía con quién estaba contando, quiénes eran los que estaban allí al cargo del capataz que él tenía en la obra. Y el capataz le informa, le dice, y le resalta, señala que esta joven extranjera estaba siendo una mujer sorprendente, muy trabajadora, muy dedicada, esforzada, y es lo que de algún modo le está diciendo, ¿no? Y una mujer respetuosa, porque ha venido, ha pedido permiso, se podía estar detrás de los segadores, ¿no? Cogiendo esas gavillas, eso que estaba destinado evidentemente a los extranjeros y a los pobres. Y lo que el capataz está diciéndoles son buenas palabras,
Está resaltando esa buena fama de Ruth. Y es lo que evidentemente también estamos encontrando aquí. Una mujer virtuosa, como si vamos al capítulo 31, a partir del verso 10 del libro de Proverbios, encontramos esa mujer virtuosa. Y veríamos que es una de las características que también estaríamos viendo en la vida de Ruth. Entonces, nos encontramos en este primer momento la mano de Dios dirigiendo a Ruth para que vaya al campo de Booz y esté allí y realmente tenga ese encuentro luego también con él. Ahora, lo que vamos a ver a partir de los versículos 17 es una gracia inmerecida que ahora va a recibir Ruth de parte de Booz. Es algo que va a llamar la atención de Ruth también. Versículo 8, entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía. Ahora Booz se dirige a ella directamente y va a demostrarle gracia con todo lo que va a decir ahora a continuación. Dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y luego va a seguir a partir del versículo 14 también, porque incluso a partir del versículo 14 lo que vamos a ver es: y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. Fue el propio Booz quien le pone de comer. Y le da absolutamente de sobra, porque esa comida que le dio Booz no se la pudo terminar. De hecho, la guardó, se llevó el tupper, la metió en el tupper y se la llevó a Noemí. ¿Vale? Pues eso es lo que estaba ocurriendo en medio de toda esta situación. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Booz, como una expresión de la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, estaba derramando gracia también sobre una extranjera que no merecía la bondad que Él le estaba otorgando. Y esto nos tiene que hacer a nosotros pensar y recordar también en la bondad que nosotros estamos recibiendo de parte de nuestro Dios, que no merecemos. Que no merecemos. Y eso es parte de lo que está ocurriendo aquí en esta situación. Hay una hermosa expresión de gracia inmerecida de parte de este hombre hacia una extranjera, hacia una moabita. ¿Y cómo es la reacción de Ruth? ¿Cómo es? En principio, sobre todo, ni de alegría ni de gratitud. No estoy diciendo que no la haya, pero en principio no es eso la manera en la que reacciona Ruth. Ruth reacciona de otra manera. Mirad sus palabras, versículo 10. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Una expresión de humillación, de humildad, de un corazón humilde. Le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? ¿Qué es lo que está viendo en el corazón de Ruth? Asombro por la gracia que no merece. Hay sorpresa en su corazón porque alguien se está portando de una manera que no merece. Ella es muy consciente de que es una extranjera moabita y que está en las tierras de Israel y que ella está recibiendo la gracia que no merece. ¿Quién hace una pregunta así? ¿Quién hace una pregunta como esta? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos?
Solo quien es consciente de su falta de mérito para recibir ese favor. Por eso esto suena chino. Vas por los centros de salud y aparecen también los carteles, ¿no? Derechos y luego también las responsabilidades en segundo lugar. Pero lo primero son los derechos. En los colegios pasa también lo mismo. Cuando alguien tiene algún problema, enseguida nos sale la expresión, es mi derecho. Y vemos de muchas maneras esa expresión que creo que domina nuestra sociedad hoy en día. Muchos viven pensando que la sociedad les debe algo a ellos y que es la sociedad la que tiene que resolverles sus problemas. Bueno, esa no es la actitud que hay en Ruth. La actitud que hay en Ruth es absolutamente distinta. No está marcada por el orgullo de que yo merezco esto, está marcada por la humildad. Está marcada por la humildad. Y creo que esa es una de las cosas que está expresando y que encontramos muchos ejemplos en las Escrituras, precisamente que nos recuerdan y nos muestran esa actitud. La tuvo Moisés, cuando el Señor lo llama. En Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 11, él le dice al Señor también una expresión que lo que refleja precisamente ese espíritu. Señor, ¿yo? ¿Pero quién soy yo?, le dice Moisés, ¿no? Dice, entonces Moisés, respondiendo a Dios, después de que le había llamado a que él sacara a Israel de Egipto, Moisés le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Pero yo no soy, no puedo, no tengo. David tiene en el 2 de Samuel también, él está recibiendo de parte del Señor la promesa de que de su descendencia va a salir un rey. Y va, por un lado, a levantar un templo, pero a la vez otro que va a levantar un templo eterno. Y David, en el versículo 18 dice lo siguiente, dicen, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? No. No es así como actúa el hombre, porque Dios no es hombre, porque las misericordias y las bondades de Dios no las llegamos a entender. Y seguimos en ese proceso. Y eso es lo que encontramos también en medio de toda esta situación. Dios está llamándonos a cultivar, creo, una comprensión sana y realista de algo importante. Nosotros no merecemos lo que el Señor ha hecho en aquella cruz por nuestras vidas. Y eso es señal, esa conciencia, el hecho de ahondar y de cultivar esta idea en nuestros corazones nos va a ayudar de muchas maneras. Una, va a reflejar que hay un corazón humilde. Y dos, nos va a impulsar a tener un corazón, ¿sabéis qué? Agradecido. Cuando yo soy consciente de que lo que yo he recibido es absolutamente impagable, que yo no lo merezco, mi boca no puede más que abrirse para dar gracias y para reconocer el favor de Dios. Eso es lo que hace Ruth en el pasaje que estamos viendo. Si nos vamos a Ruth, versículo 13, y ella dijo, Señor mío,
halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Lo que está haciendo aquí Ruth es decirle gracias. Gracias porque, aunque no lo merezco, gracias por todas las bondades que tú me das. La alabanza del pueblo de Dios es esto. Era el reconocimiento de que yo no merezco la bondad de Dios, pero gracias, Señor, porque tú me lo das. Y hay algo que me gustaría resaltar también, porque Booz le responde a Ruth cuando le pregunta, ¿por qué he hallado gracia delante de tus ojos? ¿Por qué? Bueno, se lo va a responder en el versículo 11. Y dice, respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Booz ha escuchado. Seguro que en el pueblo, en Belén, las voces correrían contando lo que había ocurrido. Ha venido Noemí, viene con su nuera Ruth. Ruth ha hecho todo esto, por ella ha dejado toda su tierra y ahora se lo va a recordar y le va a decir, por esto, por esta razón, estás recibiendo la gracia. Dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ha visto tu bondad, tu amor, tu misericordia con tu suegra. Y eso era algo que Booz estaba viendo el corazón de una mujer que estaba amando de una manera tremenda y estaba sacrificándose por el bien, incluso de su suegra, de una suegra. En nuestra sociedad hay muchos chistes sobre las suegras. Bueno, para ella su suegra estaba siendo una oportunidad para sacrificarse y para amar de una manera increíble. Y eso ha llegado a los oídos de Booz. Y Booz está entendiendo lo que está ocurriendo en esta mujer. Él está viendo que en esta mujer hay algo distinto, hay algo diferente, hay algo que le está marcando una diferencia clarísima, evidente. Y por eso dice lo siguiente en el versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Y esta frase es absolutamente hermosa. Absolutamente hermosa. Lo que va a decir ahora Booz. Y esa es la base de todo lo que está moviendo a Ruth. Recuérdalo. Esto es lo que está moviendo a Ruth. A sacrificarse, a dejar su tierra, a dejar sus padres, a ir a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Todo lo que estaba haciendo Ruth era porque se estaba refugiando bajo las alas del Altísimo. Eso era lo que estaba moviendo su vida, su corazón, y lo que Booz está viendo. El sacrificio que está haciendo por Ruth es la expresión de eso que hay debajo, que es fe. Es fe lo que está moviendo el corazón de Ruth y lo que está guiándola a sacrificarse y a buscar donde sabe que va a encontrar la presencia de Dios, el favor de Dios, el cuidado de Dios, donde va a encontrar ese cobijo debajo de las alas de Jehová. Eso es lo que Booz está resaltando y está viendo en la vida de Ruth, como podemos leer en el Salmo 36, a partir del verso 7, leemos lo siguiente, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que refugiarnos bajo las alas del Altísimo.
¿Lo has hecho? ¿Lo estás haciendo? Si no lo has hecho, me gustaría animarte a que supieras. En esta vida, la gran necesidad que todo ser humano necesitamos es acercarnos al Dios vivo, que puede bendecir nuestras vidas, que puede traer esperanza, que puede fortalecernos en medio de la debilidad, que puede ayudarnos en medio de nuestra absoluta necesidad. Es Él. Dios estaba moviendo los hilos a una mujer extranjera que no pertenecía al pueblo de Israel, pero esa mujer tenía fe y buscó al Señor, se acercó bajo sus alas y Dios la cuidó, y Dios la proveyó, y Dios la bendijo de una manera tremenda. Y eso es lo que va a decir a continuación, y el versículo 17, vemos la bendición de Dios también. Dice, y espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Eran cerca de 20 kilos de cebada, de grano de cebada, lo que había conseguido Ruth en un día. Luego las palabras de Noemí van a mostrar que era absolutamente, no era normal eso. Pero lo que estaba queriendo aquí señalar, que había conseguido un efa, ella, era porque había tenido la bendición de Dios. Había usado Dios a Booz para bendecir a esta mujer. Porque al refugiarse ella bajo las alas de Dios, Dios estaba cuidándola. Dios estaba bendiciendo a Ruth. Cuando nos acercamos a Dios y nos ponemos debajo de sus alas, habrá lluvias, habrá tormentas, pero Dios va a guardarnos y cuidarnos en medio de esas tormentas. Y aunque pases por el agua, no te anegarán. Y aunque pases por el fuego, no te quemarán. Porque Jehová está contigo. Eso es lo que está haciendo Ruth. Eso es lo que está haciendo, confiando en el Señor. Descansando en Él. Sabiendo de dónde viene su favor, de dónde viene su ayuda. Es Él. Es el Señor. Y hay algo que me gustaría animarte a que no pases por alto. En el corazón de Ruth había asombro por la gracia de Dios, por el favor de Dios. En nuestros corazones no permitas que el asombro falte por la gracia de Dios. No te acostumbres a que escuchar la gracia de Dios y ya está. No dejes que tu corazón se acostumbre. Deja que haya asombro en tu corazón por qué es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Por su gracia, por su bondad, por un amor que no llegamos a entender en su plenitud. Y ese es lo que está resaltando aquí el Señor. Y me gustaría animarte a que quizás a veces necesitamos recuperar el asombro. Busca tiempo para estar delante del Señor. Busca tiempo para estar delante de la palabra. No lo dejes. Quizás lo hemos dicho muchas veces, lo sabes, lo has escuchado 50 millones de veces, pero es que es la necesidad absoluta. Cuando tienes sed, ¿a dónde vas? A buscar agua a beber, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos ayuda, también necesitamos buscar la presencia del Señor, en su palabra y en oración. Y eso es lo que nos va a ayudar. Y necesitamos pedirle, como pedía David en el Salmo 27, ese precioso salmo, donde él está pidiendo algo al Señor, y que ocurra todos los días de su vida. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. La ha pedido, pero él también la busca, ¿eh? Le pide, Señor, ayúdame a buscar, pero él busca. Él tiene su actitud dispuesta también a dar los pasos que él tiene que dar, su responsabilidad. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Ayúdame a estar en tu presencia todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura. Ayúdame, Señor. Ayúdame a estar en tu presencia y contemplar tu hermosura. Abre mis ojos
abre mis ojos, porque mis ojos no siempre están dispuestos a ver. Los tuyos no lo sé, pero los míos yo sé que no. Y necesitamos la ayuda del Señor precisamente para entender claramente que necesitamos la ayuda del Señor. Su presencia es lo mejor que hay en nuestras vidas. Y el texto, el capítulo termina con el encuentro de las dos mujeres. Ruth viene, después de haber estado en los campos de Booz, viene con el grano, llega a la casa y empieza a hablar con Noemí. Normal, ¿no? Dos mujeres que se encuentran y se quieren contar las cosas, ¿no? Es normal. Y además lo hacen con detalle. ¿A que sí? No como los hombres, ¿no? Que resumimos las cosas en 2 minutos. No, ella describe pues lo que ha ocurrido con detalle, ¿vale? Es lo que va a ocurrir. Y versículo 18 dice, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y evidentemente eso le extrañó. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, Ruth pensó en su suegra y le trae el tupper, le deja el tupper, mira, pruébalo, está muy bueno el potaje, delicioso. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido, el que se ha fijado en ti. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y los ojos de Noemí se abrieron para ver la gracia de Dios y el favor de Dios, porque Noemí sabía qué significaba eso. Noemí sabía que Dios había guiado a Ruth hacia el campo de Booz y eso ella tenía claro lo que significaba. Y dijo Noemí a su nuera, sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Noemí pasa de la amargura a la esperanza. Porque una de las esperanzas que había en Israel para un judío era que su nombre no fuera cortado. Y hasta ese momento el nombre de Elimelec, la familia de Elimelec, estaba siendo cortado. No había descendencia. Y no tenían la manera de poder también incluso recuperar tierras que pudiera haber. Necesitaban un redentor. Necesitaban un familiar cercano que les ayudara. Y que eso es lo que vamos a ver más adelante, en el capítulo siguiente. Pero lo que estamos viendo es la bondad de Dios con nuestras vidas. La bondad de Dios a veces no la vemos, es cierto, en muchos momentos. Y necesitamos que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos. Hay un pasaje en el capítulo, un versículo en el capítulo 24 de Lucas, que también siempre me ha llamado mucho la atención porque es el pasaje donde Jesús está con aquellos 2 hombres que van el camino de Maús y han estado con Jesús, no se han dado cuenta de su presencia, han estado en sus ideas, pero sin darse cuenta de que estaba delante de ellos el Señor. Hasta que ocurre algo. Y en el versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. A Noemí le estaba ocurriendo algo parecido. Sus ojos habían estado cerrados, a la amargura habían estado abiertos, pero no a la esperanza. Es ahora cuando se abren a la esperanza. Y es Dios el que abre también nuestros ojos para ver en medio de nuestras dificultades, la mano de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios, y tenemos también que pedirle, Señor, abre mis ojos para verte obrar en medio de mi vida. Señor, como tú abriste los ojos de aquellos 2 en Emaús, abre mis ojos para poder verte.
para poder verte en medio de cada una de mis circunstancias. Que el Señor nos ayude. La semana que viene hablaremos un poco más sobre qué significa eso del Goel, que es el término que se utiliza para ese familiar cercano que va a ayudar a Ruth y a Noemí, y que evidentemente lo que implica es el favor, la gracia de Dios, la misericordia, la ayuda de Dios, y cómo Dios, evidentemente todo este pasaje, al final lo que nos está recordando es el favor de Dios y la misericordia de Dios con nuestras vidas. Todo este pasaje nos está recordando que detrás hay un Dios lleno de gracia y de misericordia que busca nuestro bien y que está tendiendo sus manos para bendecir nuestras vidas. Que lo único que espera es que nosotros como pueblo, como individuos, como personas, nos vayamos a refugiar bajo sus alas. Día tras día, refugiándonos bajo las alas del Altísimo. Que esa sea nuestro anhelo y nuestra necesidad. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Ruth, gracias por esa actitud dispuesta, esa iniciativa que vemos en ella, gracias por la gracia que vemos en Booz, esa gracia inmerecida, esa gracia que Ruth no merecía y que ella era consciente. Pero, Señor, también gracias porque nosotros tampoco somos merecedores de tu gracia, de esa gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Señor, gracias. Ayúdanos, asombra nuestro corazón con esa gracia cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a seguir descubriendo, a seguir a disfrutar de esa gracia que no merezco, que tú has derramado y que tú has mostrado en esa cruz. Señor, que ahora, en unos momentos, vamos a seguir recordando. Señor, gracias por tanta misericordia, gracias por la esperanza que tú traes a nuestras vidas. También, que de igual modo trajiste esperanza al corazón de Noemí, también traes esperanza a nuestras vidas. De que un día, Señor, tú cambiarás todo. Quitarás incluso, como dice tu palabra, la dureza de nuestro corazón para hacer un corazón sensible a tu presencia, a tu voz, a tu verdad, sensible a ti. Transformarás por completo nuestros cuerpos incluso, transformarás todo para tu gloria. Y todo, Señor, te dará gloria. Y como dice Filipenses, un día, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor para gloria de Dios Padre. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias. Llévate la gloria en el nombre de Jesús.